Hola amigos, soy Paco Gómez y estamos en una nueva serie de vídeos de álgebra lineal, esta vez el primero de diagonalización de aplicaciones lineales. Bien, vamos a empezar. Como siempre que empiezo un tema, lo primero es ¿por qué? ¿Por qué? Si no sabemos por qué estamos estudiando algo, difícilmente vamos a tener una motivación profunda para ello. Entonces, aquí tenemos ¿por qué estudiar la diagonalización de aplicaciones lineales? Bueno, muchas veces, sobre todo en los temas anteriores, he justificado el objetivo, la relevancia, la pertinencia del estudio de un cierto tema por sus destrezas, en particular por sus destrezas de alto nivel. Esta vez lo voy a justificar por sus aplicaciones. Entonces tenemos aplicaciones importantes de la diagonalización, las cadenas de Markov, la física, la resolución de ecuaciones en diferencias. Es posible resolver una ecuación en diferencias a través de un procedimiento matricial, en computación, en diseño de puentes, en ingeniería de telecomunicaciones, en procesamiento digital de la señal, entre otros. Este año que he dado procesamiento digital de la señal, hemos usado bastante la diagonalización en ciertas partes del curso. Y luego, por supuesto, vamos a hablar de las destrezas de alto nivel. Aquí esas destrezas son, como siempre, la abstracción. Estamos en matemáticas, estamos dentro del contexto de abstracción, ¿de acuerdo? Y del contexto de la computación, y eso pues requiere bastante abstracción. Luego la síntesis, la resolución de problemas, la lectura comprensiva. Si vamos a hablar de aplicaciones, los enunciados de los problemas van a ser bastante importantes, sobre todo su lectura profunda y comprensiva. Y por último, algo que yo creo que os va a costar un poco, que es la capacidad de interconexión. Ahora vamos a usar, estamos en diagonalización, vamos a usar pues conocimientos y destrezas de espacios vectoriales y de aplicaciones lineales. Y entonces, si todo eso no está dominado, pues será todo más difícil, habrá problemas. Vamos a empezar. ¿Qué es la diagonalización de aplicaciones lineales? ¿Qué concepto está detrás? Bueno, la idea principal que motiva su estudio desde el punto de vista conceptual en realidad es bastante sencilla. A mí es una idea que me gusta bastante, y es la siguiente. Queremos encontrar la descripción más sencilla de una aplicación lineal. ¿Qué podría ser esa descripción? Bueno, pues la descripción más sencilla es cuando la acción de la aplicación lineal se reduce a escalamientos en los vectores de la base. Es decir, que meto un elemento de la base en la aplicación lineal y lo que me da es ese mismo elemento pero escalado, multiplicado por algún escalar distinto de cero en general. Sería decir que T de V es igual a lambda V, donde lambda es un escalar. Bueno, vamos a empezar con una primera aplicación, que son las cadenas de Markov, que son ubicuas. Es un tipo de modelo matemático que aparece en un montón de contextos: la física, la química, la biología, en validación de software, en reconocimiento del habla, en computación, en teoría de colas, en modelos de internet, en estadística, en economía, en ciencias sociales, en juegos, en musicología computacional. Sí, ahí aparece, etcétera. ¿Cómo se define una cadena de Markov? Una cadena de Markov está formada por tres partes, por tres componentes: un conjunto finito de estados, que aquí lo llamamos S1, Sn, ¿vale? Esto es una cosa bastante abstracta. Los estados pueden provenir de un problema de aplicación que puede tener formas muy dispares. Un conjunto de probabilidades constantes en el tiempo, peso y j, que me dice la probabilidad de pasar del estado Si al estado Sj. Estas probabilidades reciben el nombre de probabilidades de transición. Y luego una condición de falta de memoria, que quiere decir que la probabilidad de ir del estado Si al estado SJ solo depende del estado actual y no de estados previos.
Bien, aquí tenemos una cadena de Markov con 3 estados. Vemos S1, la probabilidad de quedarme en el estado S1 es 0,5 aquí. La probabilidad de ir a S2 es 0,25 y la probabilidad de ir a S3 es 0,25. Y así con todos los demás nodos. Un diagrama bastante claro. Bien, ahora la idea es que voy a recorrer ese grafo ponderado. Eso, recuerdo cosas de discreta. Esto es un grafo ponderado. De hecho, es un digrafo con autoflechas, ¿no? Entonces, yo puedo recorrer ese grafo acorde a las probabilidades de salida y entrada, ¿de acuerdo? Y eso recibe el nombre de un paseo aleatorio, ¿no? Que se ve como la ejecución de un sistema en el tiempo. Entonces, la idea es si ese sistema tiende hacia algún estado estacionario, es decir, si cuando el paseo aleatorio que estamos haciendo se tiende a infinito, el número de pasos, ¿qué pasa con el sistema? ¿Tiende hacia algún estado estacionario estable? ¿No tiende a nada? ¿Cuándo ocurre una cosa? ¿Cuándo ocurre otra? ¿Vale? Estas son las preguntas básicas que nos hacemos, ¿no? Bueno, el estado estacionario corresponde al límite de t sub n cuando n tiende a infinito. T va a ser la matriz del sistema, que va a reflejar esas probabilidades de transición. Y bueno, pues vamos a ver que el estado se puede representar mediante una matriz y que necesito hallar la potencia enésima de la matriz. Y luego además tengo que resolver el límite de cómo el problema de hallar el límite de una matriz. Este último es sencillo porque el límite de la matriz va a ser la matriz formada por los límites de cada una de las entradas de la matriz. Es un poco similar a lo que ocurre con varias variables. Y en realidad el verdadero problema es cómo calcular t elevado a n. Y aquí es donde entra la diagonalización, que nos va a ayudar bastante con este problema. Aquí tenemos la matriz de transiciones correspondiente al ejemplo anterior. ¿Vale? Las filas denotan los estados, las columnas también, y entonces la probabilidad IJ que aparece en esta matriz es la probabilidad de ir del estado SI al estado SJ. Perdón. Le he dado sin querer a finalizar. Estábamos aquí. Entonces el estado estacionario se alcanza cuando n tiende a infinito. Ahora mismo no podemos comprender todo lo que está aquí, es lo que vamos a hacer en el tema de diagonalización, pero en ese tema vamos a ver que esta potencia enésima de aquí es equivalente a esto. Esto de aquí es una matriz arbitraria y lo que tenemos aquí en cambio pues son una matriz diagonal donde aparecen potencias de n en exactamente esas diagonales. Entonces se puede hacer que la n tienda a infinito aquí y sale esa matriz que, bueno, pues presenta todos los límites existen y presenta un estado estacionario constante. Esto es lo que vamos a ver en el tema. Vamos a ver cómo se construye todo esto. Otro ejemplo de esto, otra aplicación de la diagonalización es el análisis de componentes principales. Aquí tenemos un conjunto de datos que dice x1, x2. Tenemos un conjunto de datos que están dados, puestos en el plano con las bases canónicas x1 y x2. Se ve claramente, mirando a este conjunto de datos, que las bases canónicas x1 y x2 no refleja la estructura geométrica del conjunto de datos, que en realidad cuando miramos al gráfico de la derecha, z1 y z2 sí son dos bases que reflejan esa estructura geométrica profunda, ¿no? Y entonces este cambio de base que te permite ese ajuste bueno se consigue a través de la diagonalización. ¿De acuerdo? Esta aplicación no la vamos a ver aquí en este curso, pero bueno, quería que supieses de su existencia. Aquí hay unas cuantas preguntas abstractas sobre diagonalización de aplicaciones lineales.
tenemos un endomorfismo, ¿qué subespacios se quedan invariantes? Es decir, ¿qué subespacios van bajo ese endomorfismo a sí mismos? Recuerdo que en diagonalización vamos a estar trabajando todo el rato con endomorfismos, ¿vale? Es decir, con aplicaciones de un espacio vectorial en sí mismo. Entonces tiene sentido preguntarse, aquí tengo un subespacio U, le aplico una matriz, una aplicación lineal T de U está contenido en U. Eso es lo que significa que se ha quedado invariante el subespacio. Una pregunta natural es ¿qué importancia tiene este problema? ¿Por qué es importante calcular las potencias de una matriz eficientemente desde un punto de vista computacional? Que lo es. Eso lo discutiremos al final del capítulo. ¿Por qué es importante diagonalizar? ¿Bajo qué condiciones es posible diagonalizar una matriz? Es decir, ponerla en forma de diagonales. En forma sencilla de la que hablábamos al principio en el vídeo. ¿Qué aplicaciones tiene la diagonalización de endomorfismos? Que esto lo vamos a ver también hacia el final del capítulo igualmente. ¿Qué fenómenos se pueden modelizar con la diagonalización de aplicaciones lineales? Bien, pues nada, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en harina. Tenemos un endomorfismo y queremos encontrar una condición necesaria y suficiente para que un vector v vaya a un escalamiento de sí mismo. O dicho más formalmente, cuando ocurre que t de v es igual a lambda por v para algún escalar lambda. Bueno, pues vamos a empezar con esa ecuación que aparece ahí, t de v igual a lambda por v. Vale, pues vamos a ver estas manipulaciones algebraicas. Tenemos t de v igual a lambda por v. Ahora vamos a coger la expresión matricial de t, vamos a llamarla m de t, y ponemos m de t por v igual a lambda por v. Pasamos al otro lado el lambda por v y me queda un 0. Vale, ahí mi idea sería sacar factor común v, pero no puedo porque lambda es una matriz, perdón, lambda no es una matriz y no puedo hacerlo. Pero puedo forzar que aparezca una matriz ahí. Y eso sería forzar que aparezca la identidad poniendo v igual a la identidad por v. Y entonces ya sí podría sacar factor común v y quedaría mt menos lambda i, todo entre paréntesis, por v igual a 0 por v. V va a ser en general distinto de 0 y para que esta ecuación tenga sentido, la única posibilidad es que el determinante sea igual a 0. Y esa es la condición que estaba buscando. Problema 8.2.2. Esta condición, se me olvidó decir, es a la vez necesaria y suficiente. Puedo ir de la condición y pasar por estos cálculos al principio y viceversa. Vale, vamos a coger ahora este endomorfismo que está dado por la matriz 3, 2, 4, 1 y vamos a ver si estos vectores que me dan aquí son autovectores. Recuerdo que cuando tienes esta expresión, lambda se llama autovalor y v es el autovector, ¿vale? Entonces estoy preguntando si estos vectores aquí son autovectores, es decir, cuando le aplico t, la acción de la aplicación lineal es sencillamente un escalamiento. Vale, pues vamos a hacer esos vectores, los pongo todos por columnas para hacerlo de golpe, hallo las imágenes y me sale 5, 5, 4, 7 y 7, 6. Vale, 1, 1 sí es proporcional a 5, 5, claramente. Vale, entonces ahí sí hay un autovalor que sería 5 y un autovector que es el vector 1, 1. 2 menos 1 no es proporcional a 4 menos 7 y 1, 2 no es proporcional a 7, 6. Por tanto, solamente hay un autovalor que es ese. El lambda igual a 5 y un autovector que es 1, 1. Continuamos. Vamos a ver el subespacio propio, es decir, vamos a hallar el núcleo de la aplicación a menos lambda i.
Entonces, bueno, pues escribimos t menos 5i, ponemos la matriz y luego hacemos Gauss y el rango sale 1 y entonces me queda menos 2x más 2i igual a 0, es decir, me queda x igual a y, que es ese subespacio. Está generado por el vector 1, 1. La dimensión del espacio es 1 y por tanto su multiplicidad geométrica es 1. Recuerdo que la multiplicidad geométrica es la dimensión del subespacio propio asociado a un autovalor. Vale, ahora tenemos este endomorfismo y tenemos que calcular sus autovalores, autovectores y subespacios invariantes y multiplicidades geométricas. Típico problema de examen donde tienes que hacerlo todo. Estamos en Z2. 3, ¿vale? Donde aquí 3 es el primo del cuerpo. Entonces tenemos esto, vamos a calcular los autovalores primero, restamos lambda i y quedaría ese determinante, lo hacemos, queda lambda cuadrado menos lambda menos 12, pero como estamos en Z3, ese 12 es 0, y entonces me queda lambda cuadrado menos lambda, que bueno, pues básicamente son dos autovalores, el 0 y el 1. Vale, vamos a calcular ahora los subespacios propios asociados a A y A menos I, que son los dados por los autovalores. Para A ponemos la propia A y me queda 2, 2, 0, 0 tras aplicar Gauss. Y para A menos I me quedaría 1, 2, 5 menos 2, hacemos Gauss y bueno, pues claramente queda 0, 0. Estamos en Z3, lo recuerdo. ¿Vale? De ahí que haya quedado esto. Se suman las filas y se ve inmediatamente que te da 0. Vale, ahora vamos a hallar los correspondientes subespacios, es decir, los núcleos de esas matrices, de esas aplicaciones lineales. Tenemos para el primero 2x más 2y igual a 0, que sería x igual a menos y, y entonces mi primer subespacio propio está generado por menos 1, 1. Luego para a menos i lo que hacemos es leer las ecuaciones, dice x más 2i igual a 0, sería x igual a menos i, x igual a menos 2i, menos 2 es igual a 1 en Z3 y tenemos el vector 1, 1, que es el que genera este subespacio propio. Y entonces las multiplicidades geométricas pues son dos autovalores distintos, me ha dado 1 en ambos casos. Vale, fantástico. Vamos a pasar al siguiente problema, que es muy bonito, que es básicamente probar que los autovalores, cuando son distintos, dan lugar a autovectores que son linealmente independientes. Vamos a hacer una demostración por reducción al absurdo. En principio cogemos dos autovalores que son distintos, lambda 1 distinto de lambda 2. ¿Vale? Y vamos a suponer que no son linealmente independientes, que los autovectores correspondientes no son linealmente independientes. Entonces, eso significa que V2 es igual a alfa por V1, donde alfa es un escalar distinto del 0 de K. Ahí pone 0 de V, pero debería ser 0 de K. Perdón por el error. Entonces, vamos a empezar a considerar lambda 1 por V2, ¿vale? Que esto parecería que tendríais que empezar por lambda 1 V1, pero esto tiene una explicación que vamos a ver inmediatamente. En lo que sigue voy a aplicar las hipótesis de linealidad sobre T. Entonces tengo lambda 1 por V2. Bien. V2 por la hipótesis es alfa por V1. Y ahora lo que hago es agrupar lambda 1 y V1. Y eso es, porque V1 es un autovector, eso es T de V1. Vale, a continuación tengo un alfa fuera, como T es lineal, lo voy a meter dentro de la aplicación y me queda T por alfa V1. Pero ahora bien, alfa V1, por la hipótesis que hemos hecho antes, es V2. Y entonces me queda eso. Y T de V2 es a su vez lambda 2 por V2, porque V2 es un autovector. Entonces me queda lo siguiente. Una igualdad que dice lambda 1 por V2 igual a lambda 2 por V2. Lo paso todo al otro lado y dado que V2 es no nulo, porque es un autovector y los autovectores son no nulos, me queda que lambda 1 tiene que ser igual a lambda 2.
pero hemos supuesto lo contrario al principio. Luego aquí hay una contradicción y entonces los autovectores correspondientes a autovalores diferentes son siempre linealmente independientes. Vale, ahora en lo que queda vamos a investigar varias propiedades teóricas de los autovalores y autovectores. Vamos a empezar por esta. Tenemos una matriz que corresponde a una aplicación lineal y es invertible, es decir, estamos delante de una biyección. Entonces hay que probar que si V es un autovector de A con autovalor lambda, entonces V es también un autovector de la inversa de A y con autovalor lambda menos 1. Obviamente, como estamos hablando de lambda menos 1, pues lambda tiene que ser distinto de 0, si no, no podría hablar de su inverso multiplicativo. Empezamos a ver cómo va esto. Vamos a hacer los siguientes cálculos. Tengo A menos lambda I e I lo voy a escribir como A por A menos 1, ya que A es invertible, ¿vale? Entonces, una vez hecho eso, podría sacar A, factor común, y ahora lo que voy a hacer es sacar lambda factor común. No tengo lambda factor común, pero sí hay un 1 delante de la I. Podría poner lambda por lambda menos 1 como sigue, ¿vale? Lambda por lambda menos 1 es 1. Saco entonces también el lambda factor común y me queda eso, lambda por A por un lado y luego lambda menos 1 por I menos la inversa de A. Esta última ecuación, la que marco aquí, es la ecuación de los autovalores, pero para A menos 1. Entonces, si lambda es un autovalor, esto es 0 y por tanto esta parte de aquí sería 0. Y viceversa. Si esto es 0, esa parte también sería 0. Esta parte de aquí, si A menos lambda I es 0, la única posibilidad es que lo que está subrayado sea 0, porque por una parte lambda es distinto de 0, ya lo hemos visto, está puesto aquí, y por otra parte el determinante de A es distinto de 0 porque A es invertible. Luego esto me prueba que la única posibilidad es que si A menos lambda I es 0, entonces también lo sea lambda menos 1I menos A menos 1. Y esto prueba el problema 8.2.15. Vamos a investigar ahora qué pasa con los autovalores de A y A traspuesta. ¿Tienen los mismos autovectores? Sí, no, vamos a ver. Vamos a usar aquí una propiedad de matrices que dice que la suma de la traspuesta es la traspuesta de la suma, que es muy fácil ver que esto es así. Vale. Otra cosa que vamos a usar es que el determinante de una matriz y de su traspuesta es el mismo, que es también un hecho bastante conocido de teoría de matrices. Bien, empezamos ahora. Pongo A menos lambda I y como A es igual a su traspuesta con el determinante, no la matriz, pero sí el determinante, puedo escribir lo que aparece en la pantalla. ¿De acuerdo? Insisto, A y A traspuesta son en general distintas, pero sus determinantes son el mismo, que es lo que estoy escribiendo aquí. Y ahora aplico la primera propiedad que había mencionado. Pues tengo la traspuesta de una suma, pues la suma de las traspuestas, tengo A traspuesta por un lado y lambda I traspuesta por otro. La traspuesta de lambda, que es una escalar, sale fuera y me queda A traspuesta menos lambda por la identidad traspuesta. La traspuesta de la identidad es sí misma y entonces me quedaría lo que quiero. Esta ecuación me dice que lambda es a la vez un autovalor de A y un autovalor de la traspuesta. ¿Qué pasa con los autovectores? Bueno, no se cumple que los autovectores son iguales en general. No es cierto. Eso tiene que ver con que los subespacios propios, al estar las matrices traspuestas una respecto a la otra, salen en general cosas distintas. Vamos a verlo con un pequeño ejemplo en 2×2, en matrices de 2×2. Tengo esa matriz 2, 2, 5, menos 1, la transpongo y ahora sería 2, 5, 2, menos 1. Si hacemos el polinomio característico, veremos que es lambda cuadrado menos lambda menos 12. Lo he puesto fácil, tiene dos raíces, 4 y menos 3. Entonces vamos a hallar A menos 4i, vamos a hallar el núcleo de esa aplicación lineal y me sale menos 2, 2, 0, 0 cuando aplico Gauss. O sea que aquí de nuevo va a ser x igual a y, despejando, resolviendo el sistema lineal de ecuaciones. A más 3i
sería 5, 2, 5, 2, y bueno, pues salen dos filas iguales, te quedas con la primera, ¿de acuerdo? Y aquí sería pues igual a menos 5 medios de x, por ejemplo, si despejo con respecto a la y. Vale, vamos a hacer ahora a ver qué pasa con la traspuesta y ya vamos a ver cosas diferentes. Hago a traspuesta menos 4i y me queda menos 2, 5. Y esto me queda x igual a 5 medios de y. Fijaos que aquí antes, donde tengo el cursor, pone 5, 2, y ya estos no van a ser los mismos de antes, ¿verdad? 5, 2 pone ahí, y ahí pone menos 2, 5. O sea que están intercambiados y además con signo negativo. Ya en este momento se ve que no van a tener los mismos autovectores, pero vamos a continuar las cuentas hasta el final. Ahora hacemos traspuesta más 3i y me queda 5, 5. Vale, sacamos los subespacios, tenemos 5, 2 y 1 menos 1 para el autovalor lambda 1. Y se ve ya claramente que son distintos. Vale. Vamos a hacer 8, 2, 17. Vale, probad que una matriz A de n por n tiene determinante 0 si, solo si, al menos uno de sus autovalores es 0. Esto es una problemita de sí, solo sí. Hay que hacer dos demostraciones, como ya sabemos de toda la vida, sobre todo desde que aprendimos lógica en el primer cuatrimestre. Vamos a poner que el determinante es 0. Si el determinante es 0, eso significa que el rango es menor que n. ¿Vale? Eso significa que hay una fila que es combinación lineal de otras. ¿Vale? Entonces, por lo visto en aplicaciones lineales, si el determinante es 0, significa que hay un vector no nulo que va a 0. Vamos a llamarle v. Y ahora escribo la siguiente ecuación que dice a por v menos 0k por iv es igual a 0v. Eso es muy sencillo de darse cuenta. ¿Vale? Donde aquí v es el vector no nulo. A por v es 0 y 0k por lo que sea pues es 0. Saco factor común v y tengo mi ecuación de subespacio invariante de autovalores y autovectores. Y ya me prueba que hay un autovalor que es 0. Vamos a considerar ahora que lambda sea igual a 0. La demostración es incluso más sencilla. Ponemos la ecuación de autovalor y dice a menos lambda i igual a 0. Es decir, lambda es 0, se desaparece ese término y queda el determinante de a igual a 0, que es lo que estaba buscando. ¿Vale? Muy, muy sencillo, ¿no? Seguimos. Y amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Esto es todo.